se están volviendo en sus respuestas demasiado torpes. Yo les quisiera hacer saber que tengan mucho respeto con lo que dice la Escritura. Si en su momento, cuando te dan un texto y no coincide con tu creencia, no coincide con lo que tú estás acostumbrado a escuchar como doctrina, te hablan de un texto que es nuevo, cállate la boca, analízalo, investiga más sobre el texto, estúdialo, medítalo, incluso hay que orar para que Dios nos ayude a entenderlo. Recordemos que la Escritura tiene un solo autor, ¿sí? Hay muchos escribanos, pero hay un solo autor. Y si nosotros, por ejemplo, aquí en el caso con la señora Anne, yo le cito un texto y ella me saca otro para refutar lo mismo que dice el otro. Entonces, eso es la peor tontería que yo estoy descubriendo en estos debates. Con un texto quieren anular otro texto. Cuando los dos provienen del mismo Dios, de la misma sabiduría del Altísimo, por lo tanto que nos toca a nosotros discernirlos, armonizarlo, porque Dios no se contradice. En su boca no hay mentira, ¿sí? Entonces, eso hay que aprenderlo. Yo sé que muchos se afanan, se emocionan con la defensa, con la apologética, pero caen en ese error. Le citan un texto. Perdón, José Luis, citale que el texto y decirle que vos no crees en la Trinidad para que ellos entiendan. Nada más, seguí. Pues al no creer en un texto inmediatamente, pues a mí sí me da pena, la verdad, porque yo fui una persona de esas. Yo defendí mucho tiempo con el error. ¿Cómo vas a defender con un error posible? Entonces, siempre hasta el más ignorante, con tantito que supiera de Biblia, me refutaba. ¿Por qué? Porque yo quería de enseñar mis creencias. Pero yo no debo de enseñar lo que yo creo, debo de enseñar lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra, para que se convierta en palabra viva, palabra eficaz, palabra verdadera. Tienes que utilizar la palabra del Dios Altísimo a través de sus profetas y de su Hijo, para que tu mensaje sea verdadero, tenga fuerza. Pero desgraciadamente nos estamos en estos tiempos, y está profetizado que en estos tiempos no va a haber amor entre nosotros. Muchos de nosotros perderemos el amor. Yo me incluyo porque a veces me desespero y he dicho groserías. Ahorita que estaba diciendo la hermana, yo me he desesperado y a ella le he dicho vieja loca. Uy, hasta lo grabó y lo ha repetido ahí en los audios. Porque le estoy explicando, mire, el texto dice así, pero vuelve y saca otro. Y eso es lo que me da pena, me da tristeza, que no fácil puede uno entablar un diálogo con un verdadero hijo de Dios que quiera discernir, que quiera edificarse. Yo sé que yo soy ignorante, pero me quieren poner mentiras. ¿Y cómo pues si no coincide pues con el mensaje general que tienen las escrituras? Por ejemplo, la hermana ya quiere aclarar que yo no soy trinitario, pero fíjense, cada carta que envió el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Pedro, tenían una misma salutación: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje en cada salutación de las cartas. Entonces, ¿cómo voy a decir yo, es que los apóstoles eran unicitarios? Pero si me están saludando en el nombre de Dios y en el nombre de su Hijo, ¿cómo van a ser los apóstoles unicitarios? No. ¿Pero serán trinitarios? No, ellos dicen en el nombre de Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Ahora, eso no me va a llevar a desacreditar al Señor Jesús, que dice, pues entonces el Señor Jesús no es Dios. Sí, pero los apóstoles siempre que mencionan a los dos, le dan el título de Dios al Padre y el título de Señor a Jesús. Aunque en algunos textos se les llama Señor a los dos, ¿sí?
Y en otras ocasiones, estos que se refieren al Todopoderoso, al Padre, también se le llama Señor, pero se está hablando de Él solamente. Pero cuando se hablan de los dos juntos, siempre los apóstoles hacen una diferencia de, de llamar al Padre como Dios y al Señor Jesucristo como el Señor. Primera de Corintios 8:6 está clarísimo, aparte de los saludos. Pero hay una diferencia muy marcada, por ejemplo, en Juan 1:1. En Juan 1:1 se dice que el verbo está junto a Dios, junto al Padre. Y el verbo es Dios, o Dios es el verbo, según la versión que lean. Pero aquí hay algo que no se han fijado, mis hermanos. Si ustedes revisaran el texto griego, cuando dice el verbo está con Dios, en el principio el verbo era con Dios, en el texto griego tiene el artículo él, y debería de haber sido traducido en el principio el verbo era con el Dios, y el verbo es Dios. O sea, el apóstol Juan, también para hacer una diferencia entre el Padre y el Hijo, dice, le pone el artículo para darle más connotación al Padre, el Dios. No es lo mismo decir Señor que decir el Señor. Cuando le decimos el Señor, no estamos refiriendo al Señor Jesucristo, o estamos refiriéndose a Dios, al Todopoderoso también, cuando se está hablando en singular. Pero cuando están juntos, sabemos que Jesús es Dios, porque es un ser divino, de la misma naturaleza del Padre, el cual recibió poder. El Señor Jesucristo lo dijo después de resucitado, dice, me fue dado todo poder, tanto en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Él es ejecutor del poder del Altísimo ahora. Le fue dado, después de su sacrificio, le fue dado todo a él para hacer. Y él es el que nos va a juzgar, es el que nos va a entregar al final de todo a Dios, a su Dios, porque el Señor Jesús dice que el Padre es su Dios. Entonces, nosotros necesitamos analizar todas estas cosas que nos está presentando la Escritura. Y sabemos perfectamente, la Escritura, el apóstol Pablo enfatizó, dice que los ministros de Satanás se disfrazan con ropas de justicia. Quiere decir que andan entre nosotros, pero pregonando mentiras. Claro, Cuando José hablan, Luis, perdóname que te interrumpa, pero hacelo más cortito. A ver, ¿qué es lo que a vos te parece? Porque vos me dijiste que fuiste cristiano católico y que ahora no lo sos y no volverías nunca a la Iglesia Católica. Perfecto. Pero ahora, ¿qué es lo que a vos te parece en lo que ha incurrido la Iglesia Católica sobre eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo y que los tres son el mismo Dios, o sea, el mismo Espíritu, la misma esencia, hay el mismo Señor? A ver, ¿cuál es el error de la Iglesia Católica? Eso quiero que vos señales a ellos, porque yo no voy a mira, debatir, ¿eh? Yo no. el error, esto se lo voy a decir para que ustedes lo investiguen. El error fue que cuando la iglesia comenzó a extenderse, en el mundo había muchas corrientes, No. A ver. había muchas doctrinas, muchas religiones ya. El paganismo estaba en todo lo que da. Ya, Y ¿de qué año estamos hablando? estamos hablando de la época de los apóstoles. No. ¿De qué año estamos hablando? Sí. Que la iglesia se dividió. No te dije que se dividió, sino que vivió en un tiempo que el paganismo estaba en lo más alto. El imperio autorizaba esa libertad de culto, simplemente te autorizaba a que creyeras en lo que te diera la gana. ¿Sí? La libertad de culto era... ¿Tienes evidencia de eso histórico? Ay, sí, Eso es mijo, histórico, es el hecho. Y la bronca de los romanos contra la iglesia era que le estaban haciendo ruido con la necesidad de que solamente un Dios y una religión son los verdaderos. Para los romanos la paz era que al dominar un pueblo le hacían culto también a los dioses de ese pueblo y dejaban que le dieran culto al Dios que quisieran para que la religión no les hiciera ruido. Y fue la primera vez en la historia que una religión le metía el ruido a los romanos. El cristianismo, con su catolicidad de que era universal,
única, un solo Dios, un único Salvador, y todas las demás religiones estaban equivocadas. Ese ruido era el que querían aplastar como cucaracha cuando decían, o le das culto a mis dioses o te mato. Eso Exacto. es la historia. Esa es la historia verdadera, ¿correcto? Eso también Esa es la historia. yo sé que eso también es verdad. No lo Y ese niego. es el catolicismo Pero ahora, ¿qué original sucedió? de la época de los romanos sin Constantino, porque la iglesia fue perseguida por ser católica antes de Exacto. que Ignacio de Antioquía recogiera el nombre en una carta, porque el hecho de que lo haya puesto en una carta Ignacio no quiere decir que a él se le ocurrió, solo es una bobada decir que fue el primero que le llamó católica a la iglesia. Eso no es cierto tampoco. La iglesia fue perseguida por ser católica, no por ser Mira, cristiana. Católico significa universal. No el es un nombre, nombre que se le da, que se le llama católica a una iglesia. ¿Ya? No, no lo es. La iglesia es Exacto. católica. La iglesia es católica, no se llama católica. Sí. El mira, original la de Hechos, iglesia, capítulo 9, versículo 31, el original, ¿dice Eclesías Católicos? ¿Aló? El original de Hechos, capítulo 9, versículo 31, el original, desde lo más antiguo, ¿dice ¿Ya? Eclesías Católicos? Sí, eso dice. ¿qué texto es para revisarlo en el interlineal, por favor? Y que el interlineal también lo dice. En las Eclesías Por eso Católicas. me pregunta Hechos qué 9, texto es. 31. Pero bueno, sigan ustedes, sigan con el tema. Sí, correcto. Sigan porque yo apago el micrófono. Miren, el apóstol Pablo profetizó claramente, dice, cuando yo me vaya, entrarán lobos rapaces que dispersarán el rebaño. El apóstol Juan también lo dijo, hermanos, dicen que el anticristo ha de venir, pero yo les digo, ya están entre nosotros. El problema de la iglesia fue desde que estaban los apóstoles. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió realmente? La prueba que tenemos de la iglesia fiel es la doctrina. Así como la habló Pablo, como se escribió en sus cartas, esa doctrina fiel debe estar en la iglesia. Pero vinieron otras personas infiltrando y modificando la doctrina. Yo les he pedido por años, les he pedido un indicio del Dios trinitas con las escrituras. El origen de una trinidad con las escrituras. Y más, sin embargo, ¿dónde lo fui a encontrar? Entre los filósofos griegos, allá con Platón, allá sí se habla de la Trinidad. Óiganme, ¿qué pasó? Pues Y ahora sabemos por qué. José Luis, y el Mateo 28, 19, donde Cristo da esa orden, que vayan y hagan discípulos a todas las naciones y que los bauticen. No, te estás yendo demasiado adelante, te estás yendo 3000 años adelante. Abraham se encontró con 3 personas que eran 3 ángeles que representaban a la Trinidad bajo la sombra del Mambré, y a los 3 les dijo Señor, hermana, porque desde ahí está la Trinidad. La Trinidad está en la palabra que todo el tiempo están deseando los protestantes, de que el Deuteronomio dice que el Señor es uno. Bueno, pues el Señor es uno, Ejad, y Ejad significa uno múltiple. No dice el Señor es Yahid, que sería uno unitario. Después le contesta José Luis, después les contesta. Adelante Luis, y que José Luis te conteste después. Bueno, básicamente estoy diciendo que no te veas tan adelante porque la Trinidad está desde el principio, incluso en el Génesis, cuando dice vamos, hallamos, bajemos, hagamos. Sí, ya lo sé. Siempre habla en plural, ahí está la Trinidad hablando. Pero es que sí, ya lo sé. Todo el tiempo, no sé por qué se quedan callados 22, cuando la Trinidad está regada por toda la escritura. Confundamos, hagamos, todo eso sí. Simplemente que me fui con el bautismo. Sí, demasiado adelante porque tenemos el problema de que la Biblia es la Biblia como la puso Dámaso, y en el original
En el original, que no es la Biblia, sino solo es el original, no dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue doña Iglesia a la que le dio la gana de escribir allí Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Biblia no es Biblia si le quitas eso, porque la Iglesia le puso eso, y después de poner eso, la Iglesia dijo, esta es la palabra de Dios. Así que con eso es la palabra de Dios, y sin eso no es la palabra de Dios, y se van con sus originales a donde les dé su gana. Así. Mire, hermano, para una conversación se requieren 2 o 3, 4 o 5. Simplemente cuando se habla de una pluralidad, de una conversación, hagamos, descendamos, simplemente desde 2 personas ya se puede cumplir. No te dejes llevar por la doctrina. La escritura nos está enseñando, porque la misma escritura nos contesta. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿quién lo dijo? Pues el autor, el creador. Se lo dijo al quien por sus manos todas las cosas fueron hechas. Se lo dijo al Señor Jesucristo. Dice, de sus manos fueron hechas todas las cosas y nada fue hecho sin él. Desde que Dios creó, ya sea el mundo espiritual y el mundo material, fue su Hijo la mano hacedora. La escritura lo dice, por medio de él fueron hechas todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Entonces, cuando dice, hagamos, está hablando con su Hijo. Está hablando con su Hijo. Y eso, la escritura lo dice muchas veces. ¿Y el Espíritu Santo que aletaba sobre las aguas estaba de adorno o qué? ¿Por qué lo ignoraron? Ahí voy. Ahora, ahí vas. ¿Qué fue lo que utilizaba el Hijo para poder hacer las cosas? Él no era el Todopoderoso, él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es también Dios Todopoderoso, no es menos Dios que su Padre. No, hermanito. El Hijo está subordinado al Padre por sus propias palabras que Él nos enseñó. No, está subordinado al Padre por su filiación, no por su inferioridad, por su filiación. Él no es inferior al Padre, es obediente. No lo es, ahora estamos de acuerdo. Ya estamos de acuerdo, no es inferior, por tanto no está subordinado por su inferioridad ni porque tenga menos poder. El Hijo tiene todo el poder del Padre, el Señor ya lo dijo en su misma palabra. En él está el poder del Padre, pero él no hace nada por su propia cuenta. Cuando vino, dijo, yo las palabras que hablo, dice, no son mías, las oí de mi Padre, dice, porque el que habla por su cuenta, su propia gloria busca. Yo no busco mi gloria, sino la del que me envió. La diferencia es de que este hijo está perfectamente armonizado con su Padre y nada hace por su cuenta. Por eso él obedece. Nos pidió, obedece siempre. Por eso él nos pidió que todo lo que pidamos, se lo pidamos al Padre. ¿Sí? No a él. A mí me entristece cuando oigan oraciones al Señor Jesucristo, cuando él jamás pidió, y en la Biblia no hay una oración al Señor Jesucristo. Los apóstoles nunca oraban al Señor Jesucristo, invocaban su nombre, o sea, por medio de él le pedían a Dios. Entonces, y Jesucristo nos dijo, todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, ¿los dará? Amén. Amén. Eso es lo que está diciendo exactamente, eso es lo que te está diciendo. Pero si tú le pides a Dios, Dios mío, ayúdame en esto y a mí, amén. Y ahí terminas tu oración sin mencionar a su Hijo, no pedir en el nombre de tu amado Hijo, esas son oraciones que no llegan a Dios porque está escrito el modelo de pedir. Otra. Dios lo sabe todo, no es cierto que no llegan. Pero, ¿y si Dios es lo sabe, espíritu, pero dejas fuera a su Hijo? Dejas fuera a su Hijo. Ahora, cuando le estás pidiendo por medio de otra persona que no es su Hijo, ¿te escuchará? Sí te va a escuchar porque Él es el Todopoderoso, pero ¿atenderá tus súplicas? Cuando quedó establecido que todos debemos de pedirle a Él por medio de su Hijo. No hay por dónde más pedirle, más que por medio de su Hijo. El mismo Señor Jesús dijo, lo que pidan en mi nombre, dice, yo lo haré. ¿Por qué?
porque Él es la mano poderosa de Dios. Por medio de Él, Dios hace todas las cosas. Él es el que acude a nuestro auxilio o envía uno de sus poderosos ángeles para ayudarnos, porque Él es el arcángel mayor, es el jefe de todos los ángeles. Él es el jefe de todo el séquito que está en el cielo, ¿sí? Entonces, hay que reconocer la posición de cada uno de ellos. Y la escritura se enfatiza, por ejemplo, lean el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Todo el poder, todos los que están en el cielo adoran al que está sentado en el trono. Pero cuando entramos al capítulo 5, se menciona el Padre y se menciona el Hijo que está parado enfrente del trono. Pero ya cuando se pide, ya no dice adorar, dice sea dado todo el honor, el poder, la alabanza, la riqueza al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Sí? Ya cuando se trata de la adoración, el libro del Apocalipsis en el capítulo 5 no menciona la adoración hasta el último versículo. Dice, y entonces los 24 ancianos adoran al que vive por los siglos de los siglos. El mismo texto que está en el capítulo 4 cuando termina. El que está en el trono, el que vive por los siglos de los siglos. O sea, porque Dios nunca ha muerto. Es el único inmortal, dice Pablo a Timoteo, allá en el capítulo 6. El único inmortal, dice, el único inmortal al cual ningún ser humano ha visto ni puede ver. Fíjate bien, cuando nos hablan de inmortalidad, el apóstol Pablo dice que el Padre es el único. El Señor Jesús ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis dice, yo soy el que estuve muerto, mas ahora vivo para siempre. Y hay que empezar a identificar los personajes. Es el que vive para siempre. Sí, pero Él estuvo Pero no muerto. es un arcángel, Jesús no es un arcángel y Dios sí murió en la cruz, así que vas muy bien, pero Dios sí murió en la cruz, Dios Hijo. Ciertamente no Dios Padre ni Dios Espíritu Santo, pero Dios Hijo sí murió en la cruz y murió El hijo- Dios. El Hijo Dios de Dios. Hijo. Es el término Quien no es correcto. un arcángel. El hijo de Dios es Dios, igual que el hijo de una foca es foca, y el hijo de un perro es perro, y el hijo de una cucaracha es cucaracha, Sí, y el hijo de un lo pues. que quieras es lo que quieras. Y no se da el caso de que un hijo de lo Sí. que quieras no es lo que quieras. Pero no Eso no quieras sucede. utilizar el Dios Hijo, ¿sí? Porque tú en ese momento estás Yo especifico poniéndolo al Dios Hijo mismo nivel, precisamente al para mismo que se nivel de enchile Dios. el protestante. Ese es el problema, que a ustedes no les interesa enseñar lo que nos presenta a nosotros la Biblia. En la Biblia nos enseña al Hijo de Dios, no al Dios Hijo, al Hijo de Dios. Es Yo te exactamente reto, lo fíjate mismo, bien. nada. Mira, Es tú que te exactamente busques lo más chile para mismo. enchilar, te Es reto que me des un exactamente texto lo donde dice mismo el porque el Dios hijo de Hijo. elefante es elefante Sí, y te el hijo reto a que del... me des un texto donde diga el Dios Hijo. ¿Sí? Todos lo dicen, absolutamente todos lo dicen porque el único, fíjate bien, absolutamente, te voy a ya ayudar dije, porque a sí. todos, José todos, Luis, pero terminé, vos no 5 querés letras, que te terminé diga todos. Bueno, con otro ya texto. entendí. Tú quieres enchilar al protestante, o sea, no te interesa No, discernir ni te oír lo que dije, yo voy a explicar. dije Dios Hijo, yo digo Dios Hijo específicamente con la intención de enchilar O sea, al protestante. por La eso, respuesta, o sea, ¿a dónde dice? La esa respuesta torpeza? es todos. Ya terminé, Ajá. todos. Ahora, ya Sí. que te respondí todos, continúa. Deliberadamente dices esa torpeza, entonces. No, Porque sabes que deliberadamente nosotros yo sé que no en toleramos. griego se dice en el orden inverso a como lo decimos nosotros. Así que a donde voltees a ver, dice exactamente así. Mira, te voy a ayudar un poquito. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto nunca. ¿Sí? Dice Juan, Porque a Dios es nadie le espíritu ha y el visto nunca. espíritu no se ve, pero Sí. Cristo es Dios. Pero lo vio Abraham y comió calma. con él. Lo vio Abraham y comió, me acabo de decir, lo vio Abraham y comió con él. O sea, la escritura, ¿para qué es? O sea, ¿me das unos textos que se refutan? La escritura es para enseñar lo que hay que Por eso. enseñar. La escritura te Entonces, enseña de que ¿por Dios qué es dices que espíritu. comió con Abraham? A ver, Y José hasta lo Luis, saludó, lo Porque vio. Luis,
La escritura te enseña que Dios es espíritu. ¿Y es espíritu Sí. Dios, sí o no? Dios es espíritu, No va por correcto. ahí, pero síguele. Bueno, la Ajá. escritura Entonces, también te enseña que el Padre tiene rostro en el cielo y que los ángeles lo ven. bueno, sí, ¿Qué ellos hago? lo ven. ¿Qué hago? Ajá. Mira, Dios no es una Pero paloma. Abraham no era un ángel. El Espíritu, mira, Dios no es una Abraham no era un paloma, el ángel. Espíritu Santo no es una paloma, pero para No, hacerse presente le dio su gana de manifestarse Venir al en no. forma Espíritu de Santo paloma. con El figura texto de no dice paloma, que tomó forma de forma paloma, de... dice que descendió como paloma. Es lo que dice el texto. Sí, Con algo sí, similar al descendió como vuelo de una paloma. paloma. No dice que era una paloma. Ustedes dibujan una paloma, pero eso es otra cosa. ¿Sí? Pues claro que dibujamos porque fue la forma que utilizó. ¿Qué quieres que No, dibujemos? porque ¿Una iguana? hizo una alegoría, ahí el evangelista hizo una alegoría en la cual ustedes pues, ya la creyeron. Dice que descendió como paloma. Y pues Sí, descendió como paloma y por eso ahora, dibujamos una ajá, paloma cuando queremos ajá, ponerlo pero pictográficamente. el Y ya, Espíritu Santo no tiene un cuerpo, porque es el no, Espíritu de no Dios, tiene cuerpo. es el Entonces todos los Espíritu de Dios. protestantes que se burlan y los ateos y los musulmanes que se burlan de la anunciación poniendo a una paloma que le pone los cuernos a José, pues están haciendo un monigote de paja muy absurdo. Bueno, eso Pero sale el por las asunto no mismas era ese. predicaciones de tu sacerdote, ¿no? Dice que María es esposa del Espíritu Santo y también es Sí esposa lo de es. Dios y también es Es esposa esposa de de Dios, José. Espíritu Santo. Ahí Héctor Hija de Dios ahí Padre, Héctor Madre quiere de Dios, decir Dios algo. Hijo y esposa de Dios Héctor Espíritu es otro Todo Santo. hermano surge por la católico, quiere decir torpeza algo. cuando enseñan. Héctor, a ver, ¿qué quieres decir? Dale. Buenas Adelante. noches. Buenas Es noches. que la Hola. Biblia, como libro tal, en el primer capítulo y en el segundo capítulo del Génesis, Dios es el Padre Creador. Después, a través de todo el Antiguo Testamento, se presenta como un Dios juez y severo y rey de Israel. Y en los 4 capítulos de los evangelios, en los 4 libros de los evangelios, es el Hijo del Hombre el que se manifiesta hecho carne en la humanidad. Y después, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después del Pentecostés, es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el que permanece hasta el día de hoy en la tierra y es nuestro abogado, nuestro consolador y nuestro defensor. La misma Biblia en sí está demostrando la existencia de las 3 manifestaciones de nuestro Padre. También se ha manifestado a través de la Biblia a Son Moisés, a personas, no Abraham, a todos se manifestaciones. les fue presentando como una llama, como una voz, como un dedo que los toca. Él ha tenido demasiadas interpretaciones, o sea, demasiadas manifestaciones de diferentes formas, pero tiene 3 básicas, que son las suyas, que son parte de su personalidad, y está en la misma Biblia. A través de ella se demuestra que es un Dios que tiene 3 manifestaciones, no como dijo el Constantino el Grande, que eran 3 personas, que ahí es donde nace Sí, son la 3 mentira. personas y no dijo Constantino. Constantino no tenía la capacidad teológica para No, inventar eso. pero lo dijo Es Eudosio, mentira. lo Mientes, dijo no fue Eudosio. Constantino, mentiroso. No, pero venga, fue en el reinado de Constantino Fue y un Constantino papa, fue un mandó a papa. Eudosio. Eudosio No, pero era Deuteronomio te dice que lacayo. da pago en persona, Dios. No, Eudosio fue lacayo de Constantino y a través de Eudosio, Constantino alienó al pueblo romano porque convirtió a la religión en el opio del pueblo, como dijo Carlos Marx y Engels. Constantino murió arriano, o sea, antitrinitario. No es cierto No, que la Trinidad y llenó sea las Oye, cosa de iglesias de Constantino, ¿qué imágenes, eso es sabes? mentira. Hasta y llenó luego, las Has iglesias pasado. de porque ya es la imágenes, hora de mi meditación. y llenó las Bueno, iglesias de gracias por imágenes. estar, pero ya se fue el hermano. Sí, Constantino murió, lo Bueno, bautizó un arriano y allá en el lecho de la muerte, pero en la cama, y listo. No, nunca fue él fue trinitario, bautizado Constantino. 5 minutos antes de morir. Claro, sí, Constantino nunca fue trinitario. Sí, Constantino no era cristiano, Ah, para nada. no, él Simplemente que un nunca, arriano no lo fue bautizó a cristiano. último momento. Bien, que él dijo, bautíceme porque qué tal que exista ese Dios y el infierno existe y me vaya para allá. Esas fueron sus últimas palabras. Yo no estudié historia, pero estudié economía marxista, yo soy de izquierda.
Ah, ¿usted de izquierda, Héctor? Sí, pero yo Sí. creo en Dios. Sí, no, ya Yo sé, no, me no, que defino como... hay una izquierda que cree en Dios y hay otra izquierda que no cree en Dios. Hay Ese, una Por eso, yo derecha tengo, que gracias cree a en Dios Dios. y otra que no cree en Dios, claro que sí. mm, Bueno, hermano, mm. Dios los bendiga entonces y gracias por Bueno, dar el amén, tema. gracias. Yo lo digo.